Y bueno, pues ¿qué les parece si vamos nosotros hoy a estudiar un tema que yo siempre lo veo muy relacionado con los devocionales que damos? Y yo creo que es Dios el Espíritu Santo que habla en nuestras vidas. Si quieren, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Y ahí vamos a estar estudiando. Yo hoy quiero ver un tema y una problemática, porque es una problemática, hermanos, los que las iglesias viven. Sí, hoy estoy seguro que las iglesias están pasando por la problemática de la desacción, del problema de asistencia a la iglesia. Y mira, 2.11 dice así, 2.11 dice, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11 dice así. ¿Ya están ahí? ¿Voy a esperar a que lleguen? ¿Sí? ¿Está bien ahí? ¿Está bien? ¿Es NBI? ¿Está bien? Si quieres tú pásale NBI porque es importante que veamos algunos términos. Entonces, mira, ahí dice: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten, ¿qué dice? ¿Cómo está llamando a la iglesia, hermanos? ¿Cómo está hablando la comunidad de Pedro a la iglesia? ¿Cómo la llama? Extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Y yo creo que ese es nuestro tema hoy. Extranjeros y peregrinos, ¿no? Una iglesia como extranjeros y peregrinos. Vamos, te invito a que me ayudes a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle a nuestro Dios. Señor y Dios y Padre, te pedimos de antemano perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor, y hoy venimos ante ti, Señor. Queremos, como lo decía nuestro hermano, poner en práctica tu palabra, Señor. Ayúdanos a que lo hagamos, a que podamos ser diligentes en lo que tú en esta mañana hoy nos vas a mostrar, Señor. Te doy gracias por todos los hermanos que nos visitan, que están de vuelta en casa, Señor, y que también tú quieras bendecir este estudio, que bendigas este momento que habremos de estar juntos. Y sobre todo, Señor, ilumínanos y ayúdanos y danos sabiduría para que pongamos tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetre en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Señor, ayúdanos a que haga esta función, porque te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Y bueno, y la idea es una problemática. Cuando yo veo que nuestros hermanos empiezan con sus devocionales, veo que hay una problemática en la iglesia. Y mira, yo te quiero decir que las problemáticas que a veces tenemos, pensamos, como estamos muchos aislados de otras comunidades, pensamos que a veces que la problemática que tú y yo tenemos es única, que las diferencias que tenemos, los problemas que tenemos, a veces pensamos que somos una iglesia que a veces no entendemos, que a veces no hemos puesto en práctica las cosas de Dios. Y mira, y yo aquí mismo, en Primera de Pedro, vamos al capítulo 1, versículo 1, porque esta carta está dirigida precisamente a una iglesia que está, como tú y como yo, estamos en formación, y que está hablando de una problemática que hoy también en día, también no creas que es una problemática que es de nuestros tiempos. Esto ya viene de mucho tiempo, y si quieres ahí estamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Cómo los llama? Ahí, fíjate, en Nueva Versión Internacional, a los elegidos, pero dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿sí? Son regiones, y está hablando a comunidades que han sido desplazados de sus comunidades. La comunidad de Pedro es una iglesia a la cual está escribiendo, y es una problemática que tú y yo vemos todos los días, ¿sí? Yo cuando prendo las noticias, ahí yo veía que hay muchos emigrantes, ¿sí? Y estos emigrantes, ¿a dónde van? Pues salen de sus comunidades por opresión, por pobreza, por política, por muchas cosas ellos salen. Y la iglesia del primer siglo estaba viviendo algo muy importante, porque ellos se encontraban perseguidos por su fe que ellos estaban teniendo. Entonces ellos tienen que salir, y ¿cómo les llama? Expatriados. Y aquí en Nueva Versión Internacional dice extranjeros. ¿Por qué? Porque están en otra comunidad, y a veces tú y yo tenemos que hacer así, también tenemos que saber. Y hoy yo quiero plantar dos cosas. Con el título que nosotros vimos en el capítulo 2, yo creo que la iglesia es
una iglesia peregrina. Es una iglesia que va de paso, hermanos. Dice la palabra de Dios que tú y yo somos peregrinos y extranjeros. ¿En dónde? En esta tierra. Tú y yo vamos a otros lugares, y fíjate, yo cuando veo, yo me doy cuenta que los peregrinos, los emigrantes, aquellos que salen de sus comunidades, saben bien a dónde van. ¿Saben bien a dónde van? Sí, saben bien a dónde van, hermanos. Sí, yo les quiero decir que si saben bien, que se les va a hacer muy difícil, porque el caminar no es fácil, y les quiero decir el término de peregrino. Me gustaría que decirle lo que dice el diccionario. Dice así: peregrino, dice, es una persona que va a visitar un lugar sagrado, generalmente caminando por motivos religiosos, ¿sí? Y eso pues tú lo vas a ver en diciembre, en el día 12, yo vivo ahí en una avenida importante, Congreso de la Unión, en donde pasan muchos peregrinos y vienen con un propósito religioso. Esos son los peregrinos. Pero también el diccionario da otra definición que dice: peregrino es una persona que anda viajando por tierras extrañas y que presenta dificultades. Entonces, cuando yo veo estos dos términos, me doy cuenta que tú y yo somos peregrinos y que andamos en este mundo presentando dificultades. Y la dificultad que hoy yo puedo ver en esta mañana es a veces el desánimo, la preocupación. Oye, Señor, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar? Entonces tú y yo tenemos que aprender a que tú y yo somos peregrinos, y tenemos que saber cómo viajan los peregrinos. Porque si no entendemos cómo viajan los peregrinos, por eso es el problema que tú y yo tenemos. Porque ¿cómo viajan los peregrinos, hermanos? Ligeros. Fíjate, mi hermana me ganó el pensamiento: ligeros. ¿Has visto peregrinos que llevan sus maletas? Que van con sus carritos así jalándolos para el camino llevar alimentos. O vamos más allá, vamos allá. ¿Qué pasa con los emigrantes que vienen? Y hoy cuando yo veo que vienen desde Honduras, ¿no? Desde países muy lejanos, que hay emigrantes que tienen que pasar por 5 o 6 países. Y cuando llegan a México, ¿sabes qué? Es un país muy grande, que tienen que llegar, y ellos saben su meta, porque cuando tú les preguntas: oye, ¿a dónde? Nosotros nada más vamos de paso. ¿Y cómo los ves? ¿Los ves con grandes maletas? ¿Vienen con sus carros? ¿Ellos cómo viajan, hermanos? Viajan ligeros. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender, porque precisamente nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, nosotros ¿cómo debemos de viajar, hermanos? Pues debemos de viajar ligeros, ¿no? ¿Cuánto has visto que vienen en caravana y traen sus maletotas y traen sus... No, porque ellos tienen que, ¿sabes qué? Porque saben que aquellos que parten con gran equipaje, que ¿sabes qué es lo que va a pasar? En el camino lo van a ir perdiendo. ¿Lo van a perder? Sí. De hecho, hasta cuando viajan con dinero, hermanos, el riesgo que ellos saben es que van a llegar al lugar donde han designado, saben que van a llegar sin dinero. Entonces, yo lo quiero trasladar a la vida cristiana, porque ya el apóstol Pedro ha dicho que tú y yo somos peregrinos y ¿qué? Extranjeros. Que solo que tú y yo vamos de paso, y que nosotros no tenemos que deshacer de algunas cosas si nosotros queremos seguir en este viaje, porque ya lo dijo también muy bien nuestro hermano Isidro. Dice, él platicaba que él conoce muchos y él y yo conocemos muchos que militamos en el servicio. Conocimos a muchas personas que, ¿sabes qué? Que se quedaron en el camino. ¿Y sabes por qué se quedaron en el camino? Porque viajaban no ligeros, viajaban con cargas. ¿Y cuál sería la carga de la iglesia de la comunidad de Pedro? Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Dice así en Reina Valera, y después lo voy a leer en 2:1. Aquí mismo en Primera de Pedro. Vamos a ver ahora el capítulo 2, versículo 1. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Cómo están viajando la comunidad de Pedro? ¿Están viajando cargados? Sí. Dice, desechando, dejando. Mira, tú quieres viajar ligero, pero hay mucha carga que traes. Y te tienes que deshacer de las envidias, del engaño, de la hipocresía, y entonces oye, Señor, fíjate, una iglesia que está viajando con el Señor, que quiere ser peregrino, y entonces el apóstol Pedro los tiene que ubicar. Les tiene que decir, ¿sabes qué? Tú y yo somos peregrinos y extranjeros.
Y para que tú y yo podamos viajar, te tienes que desechar de ciertas cosas porque eso no nos va a permitir. Algo decía muy cierto nuestro hermano Isidro. A veces, y lo decía también nuestro hermano Eugenio, hablamos de compromiso. Y claro, ellos nos quieren impulsar, y nos dice, en la mañana Eugenio nos decía, que todo el trabajo del Señor que dice, nada es en vano. Él hablaba de algo que tú y yo vamos a recibir, bueno, yo no lo voy a recibir, me gustaría, ¿no? Porque no trabajo en una empresa que dé aguinaldo. Pero ¿qué es lo cuál es el deseo del trabajador, hermanos, para diciembre? ¿Es un deseo que ya llegue ese momento? Sí, ya quiere que llegue el aguinaldo porque ya hasta tiene planes, ya dibujó, ya fue a Walmart, ya fue a Electra, ya vio lo que él va a comprar, lo que él va a adquirir con ese dinero. Sí, eso es lo que yo puedo ver. Entonces su preocupación, su mirada está en que llegue tal fecha. Y mira, y cuando hablaba el hermano Isidro de los de Babilonia, estaban cautivos, tarde o temprano ellos iban a salir, y ¿sabes qué? Ellos nuevamente van a retomar lo que Moisés les enseñó, regresar a una tierra donde fluye ¿qué? Leche y miel. Y cuando yo escuchaba eso, dices, oye, pues vas a ver una tierra en donde hay árboles donde destila la miel, ¿no? Y donde hay llaves de agua donde está destilando la leche. Entonces, cuando yo veo este término, veo un término de prosperidad, veo un término del deseo de llegar a un lugar en donde vamos a ser beneficiados. Y eso es lo que hace el peregrino, hermanos. Es lo que hace el emigrante. Tiene un propósito de llegar y no va a ser fácil, óyelo bien. No va a ser fácil. El que tú y yo partamos como extranjeros y peregrinos, vayamos a un lugar, ¿va a ser fácil el trayecto, hermanos? Los zapatos se desgastan. El sol agota, debilita, hermanos. Desanima. El aire, la lluvia, la maldad que se van a encontrar en el camino a través de la gente que los va a maltratar, que los va a asaltar. Ese es un gran desánimo. Entonces, cuando tú y yo trasladamos eso a la iglesia, nosotros somos peregrinos, y ya lo leí, es una persona que viaja a través de lugares desconocidos. Y cuando tú y yo iniciamos en este peregrinaje, te quiero decir que cuando tú y yo estudiamos la carta del apóstol Pedro, tenemos que saber que las comunidades eran así. Fíjate, yo descubrí, bueno, a través de este estudio descubrí que las comunidades eran casi idénticas. Mira, y voy a poner dos nombres. A la comunidad de Éfeso le voy a poner el hermano Éfeso, y a la comunidad de Colosas, el hermano Colosense. ¿Sí podrías hacer así, hermanos? Para que tú veas y tú y yo nos podamos identificar. Vamos a Efesios. Unos libros atrás. Y ahí vamos al capítulo 1, versículo 1, y vamos a ver cuál, tú me vas a identificar si es parte de la iglesia o no es parte de la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo lo llama a esta comunidad? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están, ¿qué dice? En Éfeso. ¿Cómo los llama? Santos y fieles, hermanos. ¿Son parte de la comunidad de la iglesia, ¿no? ¿Es una comunidad que ha creído? ¿Sí? Y es una comunidad que, ¿sabes qué? Se me dibuja igual a la comunidad de Pedro. Aquí mismo en el capítulo 4, Efesios 1:1, ahí está todavía. Y después 4:31. Fíjate que se tienen que despojar esta comunidad. Fíjate, tal pareciera como que Pablo o Pedro le está copiando, tal pareciera la predicación a Pablo. Pero yo me doy cuenta que dice, versículo 31, ¿qué dice? Abandonen todo aquello que les va a hacer difíciles, que tú y yo podamos viajar ligeros, hermanos. Porque algo que yo me he dado cuenta, y mira, hay expertos en los que viajan, ¿sí? Yo cuando empecé a viajar en avión, les quiero decir, por parte de mi trabajo, les quiero decir que yo al principio llevaba yo mucho equipaje, pero después me di cuenta que a veces ese equipaje yo no lo utilizaba. Y también me causaba muchos problemas porque a veces tenía que documentar, que me quitaba más tiempo, y a la hora de descender del avión, ¿qué crees? Tenía yo que esperar a que una banda por donde salía mi equipaje, yo tendría que esperar, al menos media hora yo tenía que esperar. Pero me empecé a dar cuenta que había mucha gente que viajaba ligera.
Era gente ya experta que tenía el conocimiento de cómo se debe uno de viajar. ¿Y sabes qué lo que hacían? Nada más llevaban una maletita. Una maletita en la cual en los compartimientos del avión tú la abres y esa maletita que dice cabe perfectamente. Y a la hora que tú la tomas, ¿sabes qué? Ya no tienes que pasar a la banda por tu más equipaje porque tú ya sales y ¿sabes qué? Y te vas y viajar ligero nos habla de personas que ya tienen experiencia. Entonces, cuando yo esto lo traslado a la iglesia, me doy cuenta que tú y yo tendríamos que tener experiencia. ¿Tendríamos que tener experiencia, hermanos? Sí, tendríamos que tener experiencia de saber que tú y yo tenemos que viajar ligeros. Y mira, y lo voy a parafrasear y esto no lo vamos a decir, lo que dice Hebreos. Porque teniendo ya tanto tiempo, dice Hebreos, ustedes ya deberían ser expertos en saber viajar porque son peregrinos. Y aquí viene la parte donde también dice, porque ya deberían de estar ustedes enseñando a otras personas a aprender a viajar. Tú y yo lo que es lo que tenemos que hacer, hermanos. Enseñar a otras personas a saber que como somos peregrinos y extranjeros, tenemos que despojarnos de muchas cosas que nos hacen que nuestra carga sea difícil. Que el cristianismo lo veamos como algo pesado, como algo tedioso, como algo que ya es una responsabilidad. Cuando yo veo aquí, y efectivamente lo decía correctamente nuestro hermano Isidro, efectivamente, hay muchos hermanos que hoy yo sé perfectamente en las mañanas a quién voy a ver aquí yo desde temprano. Yo perfectamente sé y le digo a mi esposa, vámonos temprano porque hoy como estábamos viendo lo de nuestro hermano Roberto, vámonos temprano porque quién sabe quién va a ayudar a nuestro hermano Isidro. Y entonces ya ahí veníamos con ese ánimo y ese deseo de llegar a la iglesia y empezar a trabajar. Pero cuando yo llego y abro la puerta me doy cuenta de que ya estaba, no solo nuestro hermano Roberto, ya estaba Mario, ya estaba armado este lugar porque nos tenemos que armar. Entonces yo agradezco a estos hermanos que vienen de temprano porque ellos, ¿sabes cómo están viajando? Están viajando ligeros. Se han despojado de muchas cosas que les preocupan en el mundo y han tomado verdaderamente su finalidad porque ya saben a dónde van. ¿Te acuerdas que te dije que un peregrino sabe a dónde va? Sí, un peregrino sí sabe a dónde va, hermanos, sí. Cuando vienen de Texcoco, hermanos, a la villa, ¿saben a dónde van, hermanos? Claro, y tienen que buscar en calles y tienen que ver, pero saben perfectamente a dónde van. ¿Los emigrantes saben a dónde van? Sí. ¿Cuál es su meta, hermanos? Los Estados Unidos. ¿Su meta es llegar aquí, hermanos? No, pues sí, dicen, no, pues salimos de Guatemala y llegamos a ¿dónde? Es su tierra prometida. Y tú y yo como hijos de Dios también tenemos que saber que tenemos una tierra prometida. Mira, nosotros estamos estudiando el Apocalipsis. Y algo que a mí el Señor me llena es cada vez que yo preparo la lección, terminamos de ver la guerra del Armagedón. En algunas todavía no llegamos, hermanos, pero estamos, y preparé. Pero después de la guerra del Armagedón viene el milenio. Y cuando yo preparé el estudio dije, ay Señor, esto es algo maravilloso que es como el pueblo de Israel que va a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y yo cuando veo digo, no Señor, aquí hay más leche y más miel, hay cosas más grandiosas y más maravillosas que el Señor ahora te está prometiendo a ti y me está prometiendo a mí, que vamos al milenio, porque ustedes son reyes y sacerdotes y reinarán con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. 1000 años. Y eso es algo grandioso. Cuando yo veo el estudio del milenio, me doy cuenta de que es algo preparado para la iglesia. Es el deseo, el anhelo, como el emigrante, como el peregrino, que sabe su lugar en donde va a llegar a adorar. El emigrante sabe en donde va a tener una vida mejor. Eso es lo que tú y yo estamos. Somos emigrantes, somos peregrinos. ¿Y qué somos también? Somos extranjeros. Entonces, a veces nosotros nos acomodamos, por eso viajamos pesados, porque verdaderamente yo lo dibujo, y nosotros hemos hecho la tierra prometida nuestra casa. Y claro, no está mal, no quiero que me entiendan mal. Está bien que tú tengas bienes, hermanos, que te compres tu pantalla. Yo me gustaría que todos ustedes tuvieran tu pantalla de 70 pulgadas, hermanos. ¿Qué digo de 70? De 80, hermanos. Y que tienes tu reposed en donde tú te puedes acostar. Pero desafortunadamente cuando nosotros ya logramos eso, ¿sabes qué? Pensamos que esa es nuestra tierra prometida. Porque ¿cómo se siente, hermanos? Si somos sinceros, es de confort, es de satisfacción, es de saber que estás tú ahí en medio y los que no conocimos, nosotros aquellos que conocimos la televisión de blanco y negro, ¿te acuerdas la televisión de blanco y negro? ¿Sí? Y hasta dice nuestro hermano así chiquito y de bulbos, ¿sí? Y aparte, ¿qué crees?
y pasarle, dice, pero ¿qué crees también? Muchos no teníamos para eso. El que tenía en aquel tiempo, en los años 60, 50, el que tenía para comprar, era una persona adinerada. Y yo me acuerdo que habíamos un montón de chiquillos que nos poníamos abajo de la ventana del vecino, ¿y qué crees? Ni escuchábamos. Y no nos importaba qué canal veía. Lo único que, ¿sabes qué? Veíamos ahí imágenes y que para eso nosotros, que no teníamos nada, era algo maravilloso, hermanos. Era algo maravilloso. ¿Sí o no es algo maravilloso? Era algo maravilloso y nosotros lo pudimos. Por eso ahora la gente que no tuvo y que ahora lo tiene, ¿sabes cómo lo ve? Lo aprecia, lo desea, hermanos, lo disfruta. Es como aquel que siempre ha estado enfermo. Toda su vida está enfermo y el día que tiene salud, ¿qué hace? Sabe la diferencia, sabe apreciar la salud. Sabe que tenemos que aprovechar esos momentos porque eso es lo que el Señor está prometiendo. Dice, hablando yo más allá del milenio, habla de la vida en eternidad. Dice que todo llanto y todo lloro, toda amargura, todo dolor, todo aquello que tú y yo cargamos y que todavía lo cargamos, va a ser más aligerado porque el Señor tarde o temprano nos lo va a quitar. Cuando Él llegue, cuando tú lleguemos al milenio o lleguemos a la eternidad, te va a decir el Señor, ya te deshiciste de la amargura, del dolor, del odio, del rencor. Yo ahora, ¿sabes qué? Te voy a deshacer del lloro, de la enfermedad, ¿sí? De la preocupación, del estrés. Yo hace rato estaba platicando con mi hermano, oye, ¿cómo está Carlitos? No, pues está enfermo. ¿Y qué enfermedad tiene? ¿Algún dolor de muelas, el hígado, el pulmón? No, dice, la enfermedad del estrés. ¿Te puedes imaginar? Hace 20 años, 30 años se conocía la enfermedad del estrés, hermanos. No conocíamos hasta ahora que ya vivimos en tiempos modernos. Sabemos que ahora ya hay una nueva enfermedad que se llama estrés, que no sé qué es, hermanos. Es una preocupación en demasía, que no te deja vivir, que te tiene cargado. Es una maleta que tú tienes tan grande atrás en tus espaldas que la vas cargando. Es una maleta, hermanos. Y esto me refleja porque la palabra de Dios, así como el devocional que vimos, nos está Dios instruyendo a nosotros como iglesia a viajar ligeros, a que viajemos sin preocupaciones. Y tú me decís, oye hermano, es que es muy difícil. Pues claro, es muy difícil. Pero mira, yo vi una película de una campista que está atrapada con sus demonios, con sus enfermedades, con sus adicciones. Entonces ella ha decidido que irse al campo, aislarse y vivir sola, le va a librar de sus demonios y de sus adicciones. Y entonces cuando ella empieza a hacer su equipaje, yo veo esa imagen que es una mochila que cuando alguien le ayuda a ponerse de pies, ¿qué crees que hace la maleta, hermano? Era tal el peso de la maleta que crees que hizo, que se fue para atrás, porque no calculaba el peso. Pero ¿qué crees? Que si con todo, y eso se fue con todo, llevaba sartenes, tazas, su lámpara, llevaba todo para acampar, porque ella entendía que había esto. Entonces llegó a un lugar en donde había profesionales del campismo, profesionales. Y entonces cuando ella llega ahí, la empiezan a ver y le dice, ¿sabes qué? Mira, y llega con ámpulos en los pies porque había escogido unos zapatos que no eran aptos, para el campismo. ¿Cómo crees que llegó con los pies, hermanos? Así. ¿Sí me puedes entender, hermanos? Así llegó con los pies. Entonces cuando le dice el profesional, ¿sabes qué? Esto no lo necesitas, y te cambio tus zapatos por unos adecuados para el camino que tú vas a trascender. Entonces cuando ella ya vio, se deshizo de muchas cosas y dice, mira, todo esto que te he apartado es lo que vas a necesitar para el campismo que tú vas a hacer. Y entonces, ¿cómo crees que ella se sintió, hermano? Ligera. Ay, se sintió ligera, dijo, ay, sí. Ya traía un montón de cosas que traíamos cargados, y así somos tú y yo, hermanos. Traemos unas cosas que traemos como Efesios como son campistas. Mira, yo le voy a decir, Pablo y apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los campistas fieles en Cristo Jesús, que están, ¿en dónde? En Éfeso. ¿Cómo viajaban? Capítulo 4, versículo 31. ¿Cómo viajaban? Tal pareciera como la comunidad de Pedro. Esta imagen del campista, ahora tú le vas a ayudar y sabes que quítate esto, porque esto no lo necesitas, esto tampoco. Por eso no puedes viajar, por eso te desanimas, por eso faltas a la iglesia, por eso deja tu vida de oración, tu vida devocional, tu vida de lectura de la palabra de Dios. ¿Qué dice versículo 31? Abandonen
toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, ¿qué dice? Y toda forma de malicia. ¿Cómo estaba viajando el hermano Éfeso? Pues cargado. Sí, traía muchas cosas, hasta tenía su pantalla plana que iba, y no te sirve, hermanos, no te sirve. A donde vamos no te sirve, ¿sí o no? Y a veces nosotros hemos hecho una vida de confort en nuestros hogares, que no está mal, hermanos, no quiero que me entiendan, pero que no nos permite avanzar, porque la palabra de Dios quiere que tú y yo avancemos. Vamos al hermano Colosas, ¿qué te parece? Al hermano Colosenses, capítulo 1, versículo 1. Fíjate las características de Pablo. Él tiene concepto claro que son hijos de Dios, que están en la fe, que son santos, que son apartados. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están ¿en dónde? Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda, ¿qué dice? Gracia y paz, que les conceda gracia y paz. ¿Cómo viajan los hermanos de Colosas? ¿Cómo viajan los hermanos de Colosas? Capítulo 3, versículo 8, 3:8. Fíjate estas características que tal pareciera que todos viajan así, ¿sí? Y yo aquí puedo ya sacar una conclusión de cómo nosotros estamos viajando. 3:8 dice, pero ahora, ¿qué dice? Dejad también vosotros todas las cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas, ¿qué dice? De vuestra boca. Tal pareciera que las comunidades todos estaban viajando como cargados. Y tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, a través del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo, les quiere enseñar a cómo deben de viajar. ¿Tenemos que saber viajar, hermanos? Sí, tenemos que aprender a viajar. Vamos a empezar a viajar más ligeros, hermanos. Porque si no viajamos ligeros, mira, tú y yo no podemos enseñar algo que nosotros no practicamos. ¿Podemos enseñar, hermanos? Por eso decía efectivamente nuestro hermano, ¿sabes qué? Vamos a orar por los que están presentes. Pero tú ya que has aprendido a viajar ligero, ¿cómo tienes que enseñarle, hermanos? ¿Te acuerdas cuando la campista llegó? A un campista donde había profesionales, expertos en el campismo. ¿Qué les dijo? ¿Qué le dijeron? Mira, esto no, esto tampoco, esto déjalo. Oiga, es que yo me lo quiero llevar, es que me va a hacer falta en la noche. No, déjalo. Esto tampoco, Y ese precisamente es lo que tú y yo tenemos que hacer como expertos, peregrinos que estamos viajando, que estamos de paso y que vamos a un lugar donde no destila leche ni miel, hermanos. Donde hay vida en abundancia. Porque yo he venido para que tengan vida, ¿cómo? ¿Con preocupaciones? ¿Con angustias? ¿Con dolor? Pues claro que no, hermanos. El Señor nosotros nos ha pasado de muerte, ¿qué dice? A vida. Y esa vida, ¿sabes qué? La tenemos que aprender a vivir, porque a veces no la disfrutamos. Yo me acuerdo que muchos años, efectivamente, y eso es lo que tenemos que aprender, a que tú y yo tenemos que aprender a viajar ligeros, aprender, como somos peregrinos, Señor, enséñame a viajar. ¿Cómo quieres que yo viaje? ¿Cuál es mi viaje que tengo que hacer? Y una vez que seamos expertos en el viaje, porque una vez que ya te conviertes, ahora yo ya agarro cuando salgo yo a alguna ciudad, trato de llevar lo menos, llevo mi maletita. Mi maleta, sí, llevo nada más una, y me dice mi esposa, llévate esto, llévate el otro, llévate. No, es que ya la maleta no cabe. Y he aprendido que tenemos que viajar ligeros. ¿Sí te gustaría viajar ligero? Porque ¿cuáles serían tus cargas hoy en día, hermanos? ¿Sabes cuál es la carga de la iglesia, hermanos? A veces la economía. Porque después de que pasamos una pandemia, hermanos, yo me doy cuenta, a veces en las finanzas de la iglesia, cuando platico con las familias, me doy cuenta que las finanzas hoy son una nueva preocupación para la iglesia, hermanos. Pero ¿sabes qué? Yo te pediría, hermanos, que se lo dejes a Dios, hermanos. Déjaselo a Dios. Él podría abrir puertas, hermanos, hacer que tu despensa se llene. Sí, yo veo en Malaquías, dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Probadme en esto, confiad en mí. De esa carga, ¿sabes qué? Quítatela de ti y ¿sabes qué? ¿A quién se la debes entregar esa carga? Al Señor Jesús, a Dios. Señor, te entrego mi carga. ¿Sí? Y Él va a hacer que prosperes, hermanos, pero tienes que creer. ¿Sí? ¿Qué otra preocupación traes, hermanos? ¿Qué otra preocupación traes? ¿Tus hijos? Bueno, muchos de aquí están chiquititos y ahorita no te preocupa mucho, más que salga con buenas calificaciones y que termine la primaria, ¿no? Pero para aquellos que tenemos hijos grandes, adolescentes, también lo platicaba con mi hermano Daniel, hoy nos damos cuenta que a veces el que tú y yo estemos en la iglesia, hermano,
¿Te garantiza que tus hijos van a estar siempre en la iglesia? No, eso no garantiza, hermanos. Lo que sí garantiza es que si tú aprendes a viajar ligero, le puedes enseñar a tu hijo, porque él ve la iglesia como una carga, como una responsabilidad, como algo que se tiene que hacer, y para colmo, ¿sabes qué? Tú y yo echamos un poquito más. No viajamos ligeros y queremos que también nuestros hijos viajen con las mismas cargas que tú y yo viajamos. O el medio que también les rodea. O el medio también. ¿Y tenemos que enseñarles? Claro, les tenemos que enseñar. Tú y yo que somos ya expertos en la vida, aquellos que ya rebasamos los 50, 60, hermanos, que ya somos expertos en la vida. ¿Cómo es el mundo? ¿Es agradable? ¿Es fácil? ¿Qué quisieran hacer Mira, yo veo a las familias, veo a las hermanas que cuando mandan a sus hijos al kinder o a la primaria y van por primera vez, ¿sabes qué quisieran las mamás de nuestros pequeños? ¿Qué crees que quisieran hacer? No, ¿sabes qué quisieran? Algo mágico, una burbuja. Una burbuja que viera, una burbuja así literal que los vea, ya se va mi hijo y va bien protegido, libre de gérmenes y esto, y va a aprender y se va con su burbuja. Es como los hámsters, ¿sí te acuerdas de los hámsters? ¿Viajan en una burbuja? Sí, esa es la forma de que ellos viajan. Y entonces, así quisiéramos ver a nuestros hijos, hermanos, ¿sí? Pero quererlos viajar así, hermanos, ¿le estás enseñando a viajar ligeros? No les estamos enseñando a viajar ligeros. Tú y yo tenemos que aprender a viajar ligeros para enseñarles. Por eso a veces las instrucciones que tú y yo le damos a nuestros hijos no funcionan. Y no funcionan porque no hemos aprendido a saber viajar en la iglesia. Entonces tú y yo queremos aprender, bueno, pues vamos, mira lo que dice la palabra de Dios. Ya que vimos que las comunidades todas son iguales, regresemos a Primera de Pedro. Y en Primera de Pedro nos vamos a dar cuenta cómo debemos de seguir viajando ligeros. ¿Sí? ¿Ya están ahí, hermanos? 1.17 de Primera de Pedro, capítulo 1.17, y dice: e invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo, ¿qué dice? De vuestro peregrinaje. Debemos de conducirnos con temor a través de que tenemos que poner nuestras cargas al Señor. Dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente, mientras sean, ¿qué dice? Peregrinos, ¿en dónde, hermanos? En este mundo. Y somos peregrinos. Nuestro viaje final no es aquí, hermanos, no es aquí. Nuestro viaje final, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, es más allá. Por eso nosotros que estamos viendo, ya estamos terminando el libro de Apocalipsis, me doy cuenta del milenio, la gran importancia del milenio y de la vida eterna. Porque tenemos un viaje, así como el pueblo hebreo dibujaba una leche en Canaán, una leche donde fluye leche y miel, o el pueblo de Babilonia, que quería retornar nuevamente a su casa, así también nosotros somos peregrinos, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los peregrinos? ¿Se acomodan los peregrinos? Y mira, yo veo los viajes que hacen cuando llegan a Tapachula, los emigrantes, y las dificultades que tienen para salir de Tapachula, hermanos, de Chiapas, y luego viajar muchos kilómetros caminando. Yo a veces viajo caminando 2, 3 cuadras, ¿y qué crees que pasa? Y te pasa a ti que a mí, porque no estamos acostumbrados. Y luego más traemos zapatos de casquillo. A veces esos zapatos a mí me cansan mucho y trato de aligerarlos. Cuando yo llego a mi casa digo, ay, qué bueno, los voy a aventar porque ya me cansaron. Lejos de ayudarme, hermanos, ¿qué hacen? Te cansan. Y así es la vida espiritual, hermanos, según como tú ya la tienes. Por eso, ahora yo los quiero invitar, hermanos, a que tú como peregrino, como extranjero, yo como peregrino extranjero, ¿sabes qué? Vamos a aprender a viajar ligero. Versículo 2, dice, desechando pues, capítulo 2, versículo 1. Regresemos a la carta de Pedro, donde nos va a seguir instruyendo que tenemos que viajar ligeros. 2.1 de Primera de Pedro. Por tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, ¿qué dice? Versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? ¿Sí? Y en Reina Valera dice, para que por ella podrás crecer, para que podamos aprender, hermanos, a viajar, porque no hemos aprendido a viajar. ¿Se necesita aprender a viajar, hermano? Necesitamos aprender a viajar.
Es un largo camino que todavía nos queda, hermanos. Mucho camino nos queda por recorrer, ¿sí? Entonces lo que tenemos que ir a aprender es viajar ligero. Dice, para que crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad, ¿sí? Versículo 4, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nuestro Señor Jesucristo fue desechado, hermanos. Era el Hijo de Dios. Era la vida misma, hermanos, ¿sí? Y en Él estaba la vida. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, ¿sí? Lleno de verdad. Y fíjate, y con todo eso, ¿qué se espera si al Señor lo desecharon? Él mismo le dijo, ¿saben qué? Si a mí me desechan, ¿qué se espera de sus seguidores? Pues igual. ¿Qué pasa con los emigrantes, hermanos? ¿Qué pasa con los emigrantes? ¿Son mistos, hermanos? Cuando van por la ciudad, ¿sabes qué? El terror que tienen las comunidades es que son como plagas. Perdón que lo diga así, y no lo digo con desprecio, hermanos, sino lo veo en una visión que ellos tienen. Y para ellos son como plagas que donde van a pasar van a ser basura, desechos, y van a dejar muchas cosas. Hay delincuencia. Eso es de la forma que lo ven. Entonces, cuando tú y yo seamos peregrinos, ¿cómo crees que nos van a ver? ¿Cómo te ve la gente a los peregrinos? Pues también igual. Basura, desorden, tráfico, que vengan ahí entre los peregrinos 2, 3 delincuentes, ¿no? Sí se da. Sí, entre ellos mismos, ¿no? Se tienen que preocupar. Entonces tenemos que saber, entonces, que ellos son desechados, también nosotros vamos a ser desechados. Pero fíjate, la solución, versículo 5, esto es importante. Vosotros también, como piedras, ¿qué dice? Vivas. ¿Qué es lo contrario de una piedra viva, hermanos? ¿Qué es lo contrario de una piedra viva? Una piedra muerta, una piedra que no tiene movimiento. Y el Señor Jesucristo nos dice, tú y yo debes de ser una piedra viva. Una piedra viva es aquella que se incluye en parte de la construcción, ¿sí? Porque a un tabique lo agarras y tú te quedas aquí y de ahí no te mueves. Y le echan cemento, lo pegan y de ahí no se mueve. Pero una piedra viva, ¿qué hace, hermanos? Se mueve, tiene vida, hermanos, que ve dónde hace falta. El llamado que tú y yo tenemos de Dios, el llamado. Y el llamado, ¿sabes qué es? Ahora que hemos entendido lo que es una vida de peregrino, que hemos aprendido a viajar ligeros, es enseñar a otros a viajar ligero. Porque hoy por hoy, ¿sabes qué? Nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestras parejas necesitan aprender a viajar ligeros, hermanos. Porque si es bien cierto, no tenemos odio, ni rencor, ni malas palabras. Quiero pensar, hermanos, quiero pensar bien a través de las iglesias, que más bien nuestras cargas son otras, muy diferentes a las que está diciendo. Dejar toda ira, todo enojo, toda gritería, todas malas palabras. Está hablando a las comunidades. Yo le digo, ¿sabe qué? Vamos a dejar toda tristeza, toda angustia, todo dolor, hermanos. Todo aquello que te preocupa, hermanos, ponse la carga, ¿sabes qué? En el Señor Jesús. Vamos a poner la carga en el Señor Jesús y Él va a hacer que tú y yo, ¿sabes qué? Aligeren nuestra carga. Y nuestro camino, en este camino de peregrinaje que se llama tierra prometida, que se llama milenio primeramente y después se llama eternidad, ¿sabes qué? El Señor puede hacer que tú y yo viajemos ligeros. Este es el viaje que tú y yo tenemos, y este es el viaje al que yo te estoy invitando, hermanos. Que a partir de este momento vamos a viajar ligero. ¿Qué es lo que te impide, hermanos, a veces venir los domingos? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? Y mira, y aquellos que yo he visitado en su casa, cuando dejan de venir, yo quiero ponerme y ser empático, porque me dicen, mire, hermanos, que he tenido mucho trabajo. Y es válido. Mire, ¿sabe qué? Es que en la semana no tuve trabajo y este día, ¿qué creen? Pues me cayó trabajo y yo tuve que aprovechar, hermano. Y yo le digo, pues sí, está bien, hermano, porque pues ¿qué hago? Yo sí quisiera tenerte a tu iglesia, pero yo no te puedo pagar tu día que vas a trabajar. ¿O sí podría yo pagarle? ¿O la iglesia le podría pagar? Pues no podríamos saber que esto, ¿no? Oiga, es que tuve enfermedad, y también es válido, hermano, todo es válido. Pero si enseñamos nosotros a las comunidades a viajar ligero, ¿sabes qué? Podría ser que toda la comunidad a la cual pertenece a la iglesia de Betel estaría hoy presente. Sí, porque tú volteas, hermanos, y yo al menos veo que nos faltan como 5 o 6 familias. ¿O no es así, hermanos? Sí, pero que hoy en día, hoy se les presentó una carga. Y esa carga es preocupación, es angustia, es dolor. Que se vuelve en estrés. ¿Sí? ¿Te acuerdas que todo todo eso conjuntado se vuelve en estrés? Y es una enfermedad que hoy cuando tú vas al médico, oiga, pues ¿qué es lo que le pasó? Es que es un excesivo estrés.
Ya se tienen que deshacer de esto, y que claro, nosotros hemos venido cargando, pero ahora hemos descubierto en Pedro que quiere que nosotros viajemos ligeros. Y como piedras vivas, fíjate, vamos a terminar de leer, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál es nuestra encomienda, hermanos? A mí lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. ¿Sí está en Nueva Versión Internacional? Dice, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando, ¿qué dice? Una casa espiritual. De este modo llegan a ser sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio, ¿qué dice? ¿Cuál es nuestra encomienda, hermanos? ¿Somos una casa espiritual? Sí. ¿Tenemos cargas espirituales? Sí, tenemos cargas espirituales. Pero yo no puedo enseñar a mi hermano a caminar sin sus cargas si yo no camino antes ligero. Por eso el compromiso que hoy tenemos, yo lo escuché en la oración de mis hermanos, y yo hice la oración, hermanos, y Dios la puso en mí, el Espíritu Santo lo puso en mí. Señor, ayúdanos a vivir con sabiduría y enséñanos a poner en práctica tu palabra. Porque si yo no la pongo en práctica, hermano, yo no puedo enseñar hoy lo bien. Yo no puedo enseñar a mis hermanos espirituales a caminar ligero. No lo puedo hacer. No puedo a mi pareja, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Yo no puedo enseñarles porque yo estoy viviendo con cargas, y alguien que vive cargado no puede enseñar a otro a que camine ligero. No lo podemos enseñar. No lo podemos enseñar. Lo podemos ayudar, así como cuando yo veo a hermanos que se cargan 5 o 6 sillas, y yo siempre se les digo, hermano, no te cargues tantas. Hay que cargar ligero. ¿Sí te acuerdas? Yo se los he dicho, hermanos. Vamos a cargar ligero. Alguien se quiere estropear su cadera, su cintura, pues con 8 sillas, hermano, pues no. Mejor tráete el diablito, ¿no? Literal, no espiritual. Tráete el diablito y en ese tú echas ahí y la cargas, y sabes cómo es la carga. Aprender, hermanos. Tenemos que aprender. Porque eso que tú y yo aprendemos lo podemos llevar a la vida práctica, en nuestro matrimonio, en nuestra vida de pareja, en nuestra vida familiar con nuestros hijos. Hoy por hoy lo necesitamos, hermanos. Como decía nuestro hermano, porque a veces la influencia del mundo, hermanos, podría ser que tú y yo estás enseñando a caminar ligero, pero ¿sabes qué? De repente alguien les tiene que enseñar cargas, las adicciones. Mira, así se vive mejor con drogas. Que te desconectes de este mundo, te desconectes. Porque mira, cuando tú y yo nos damos cuenta, ya tu hijo ya vive con un montón de cargas, ya viene con un montón de cargas. Y para que se deshaga de ellas, hermanos, es muy difícil, y tener un deseo ardiente de buscar a Dios y de salir de ese mundo de oscuridad. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice hoy. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa. El que creyere en ella, ¿qué dice? No será avergonzada. ¿Cuál era la piedra principal? ¿Cuál es la piedra principal en el mundo de la construcción? ¿Cuál es la piedra principal? El cimiento. Es la piedra, Jesucristo es el cimiento, es la piedra principal. De ahí, ¿sabes qué? Parte todo. Y nosotros como piedras vivas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Unirnos a ese fundamento que ya está puesto, a esa piedra viva, que fue desechada, ¿sí? Por los constructores, por aquellos que dijeron, no, ¿sabes qué? No pongas esa piedra. Sobre esa piedra no se puede construir. Y sobre esa piedra, ¿sabes qué? Tú y yo estamos construyendo. ¿Y vamos a seguir construyendo, hermano? Vamos a seguir construyendo, porque hoy el Espíritu Santo ha hablado a mi vida, ha hablado a tu vida, y tenemos que aprender a viajar, hermanos. Porque si no aprendemos a viajar, hermanos, ¿qué tenemos que enseñar a nuestras comunidades? ¿Sabes qué? Voy a retomar los 2 devocionales que tuvimos en la mañana. Primero, saber que todo el trabajo en el Señor, nada es en vano. Y que siempre tenemos que dibujar el premio máximo que el Señor va a entregar a aquellos que han sido fieles. Eso lo escuchamos en la mañana. El segundo, hermanos, ¿cómo les tenemos que enseñar a viajar a los peregrinos? ¿Cómo tenemos que aprender? Carga ligera, pero también la oración. ¿La oración hace que las cargas sean ligeras, hermanos? Sí. Algo decía muy importante nuestro hermano Isidro, fíjate. ¿Qué hubiera pasado si nuestra hermana no se recupera? Nuestra hermana. ¿El Señor falló? No. ¿Escuchó la oración? Sí, escuchó la oración. Pero ¿cuál es la voluntad del Señor, hermanos? ¿Sabes cuál es la voluntad del Señor? Que nosotros aprendamos que la oración es efectiva.
Porque yo cuando he orado desde que empezamos nosotros a congregarnos, hemos orado por cosas específicas. Sí, porque acuérdate, los peregrinos saben a dónde van. Sí, acuérdate, los peregrinos sí saben a dónde van, hermano. Eso tienes que aprender. Sí saben que van a pasar por lugares que son difíciles. Esto también sabe el peregrino, que va a haber lugares difíciles. Pero sí saben a dónde van. Tú y yo tenemos que saber que la oración es viva y eficaz. Es viva, ¿sí? Y cuando tú y yo le hablamos al Señor y clamamos al Señor, yo sé que encontramos respuesta. Yo he encontrado respuesta en el Señor. Y espero que la sigamos encontrando, hermanos. Pero es a través de que todos, como piedras vivas, todos en conjunto, edifiquemos una casa como espiritual. En donde el fundamento principal, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias en esta mañana. Porque a través de las comunidades como la iglesia de Éfeso, la iglesia de Colosas, la comunidad de Pedro, Señor, hoy nos damos cuenta, Señor, que no eran distintos a nosotros. Ellos vivían con muchas cargas, con mucho odio, con mucho rencor, con malas palabras. Había cosas que ellos no habían dejado, Señor, en su vida cristiana. Y tal pareciera que hoy en día hay muchas cosas que no nos dejan avanzar, Señor, que no nos dejan crecer. Ayúdanos, bendito Dios. Ayuda a la comunidad de Betel, Señor, a que caminemos ligeros, a que dejemos todas las cargas que no nos permiten seguir caminando, que nos han cansado, que nos han desanimado, a una tierra que tú ya nos prometiste, que se llama eternidad, Señor. Yo te doy gracias por esta comunidad, Señor, te doy gracias por nuestros hermanos que nos visitan, pero también te pedimos por aquellos que hoy no pudieron venir, que les ayudes a aligerar su carga, Señor, porque tal vez esta carga nosotros no la podemos entender, Señor, pero tú sí la comprendes y tú puedes hacer que esa carga sea ligera. Ayúdanos a esta comunidad y te agradezco, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes, por cada familia representada, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea honra y gloria por todos los siglos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.